estamos de regreso a las 8:45 y vamos a seguir hablando un poco acerca de este tema de la violencia, de la disminución de la violencia, pero hoy, en este siguiente segmento, vamos a enfocarlo un poco también a este tema que planteaban Jorge y Alonso con respecto al fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con seguridad y justicia. Y para hablar de este tema, nos acompaña en esta segunda entrevista Carmen Aida Ibarra, que es directora de Projusticia. Muy buenas. Y vamos a conversar acerca de estos temas un poco. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Quique. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Aida. Hablemos un poquito de esta dinámica. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia ha sido un tema en el que tú has trabajado por mucho tiempo y de manera recurrente. Que es permanente, no podemos aflojar el paso en esto. Hablemos de esto. ¿Se han fortalecido las instituciones en los últimos años? ¿Es parte de esa disminución de la violencia justamente derivado de un Ministerio Público más fortalecido, más independiente, de un INASIF, que vamos a hablar un poco ahora de este tema, con mejores herramientas y con más capacidades, de un sistema del organismo judicial que empieza a fortalecerse, de una Policía Nacional Civil en proceso de reforma? Son las 4 instituciones principales en este tema. ¿Se están fortaleciendo? Bueno, diría que se han hecho intentos, como que hay un asomo de tendencia a ese fortalecimiento que se busca, pero no se logra del todo por diversos factores. Uno de ellos es, por supuesto, la penetración criminal, pero más allá de la penetración de la delincuencia organizada y sus estructuras en las instituciones, tenemos el problema de la manipulación y de la perversión misma de las instituciones por quienes tienen algún grado de control mayor o menor en el funcionamiento de las mismas, por nombramiento, porque eligen, porque nombran autoridades, porque definen presupuesto, porque pueden ejercer sobre esas instituciones ciertos controles. Entonces, digamos que hay múltiples factores, sobre todo políticos, que abortan o que frustran ese fortalecimiento de las instituciones. Y si reunimos eso a la infiltración de la delincuencia organizada, pues tenemos una situación que no hace propicio el fortalecimiento, aunque haya planes, programas, ejes de trabajo, e incluso políticas institucionales. Bueno, incluso leyes, porque se han exactamente, modificado leyes. instituciones por medio de legislación. Imagínate las diferentes propuestas legislativas que hay, algunas ya en el Congreso de la República, otras en camino hacia el Congreso de la República. Bueno, incluso la reforma constitucional. O la reforma constitucional. Nada de eso va a servir, ni la reforma constitucional, ni la legislación ordinaria nueva o reformada, si no hay un cambio de actitud en las personas que van a aplicar esas leyes, que van a someterse a esas leyes, o que van a definir su creación finalmente. Entonces no hay, digamos, un camino abierto hacia ese fortalecimiento. Hay muchísimos obstáculos todavía. Hace un par de años parte de lo que se hablaba que era fundamental para esto era el tema de la ley de comisiones de postulación. Correcto. Porque era donde se podía penetrar el crimen organizado y seguir administrando el Ministerio Público, el organismo judicial, las salas. Esa dinámica se hizo y aún habiendo hecho la modificación, se percibe de que no hay una total satisfacción con cómo está la comisión de postulación. Pero lo que sucede es que nosotros en el Movimiento Pro Justicia defendemos el beneficio que ha traído la ley de comisiones de postulación, porque nos ha permitido ver tal cual es el escenario en donde se toman las decisiones en relación con la postulación y la elección de autoridades. Tiene que venir un conjunto de pasos adicionales para mejorar las condiciones en las cuales se elige magistrados, fiscal general y otras autoridades. La ley de comisiones de postulación y las reformas que puedan venir de la legislación ordinaria o incluso de la misma Constitución no van a eliminar del todo esos espacios de arbitrariedad y discrecionalidad que hacen posible el tráfico de influencias en el nombramiento o en la postulación. Justamente hablando de postulaciones y nombramientos, hablemos de lo que sucedió hoy. Sí, pero yo quisiera, por ejemplo, o sea, hablando de los beneficios de la ley de comisiones de postulación, en esa misma línea, nos hemos quejado mucho de cuando se eligió defensa pública penal, correcto, magistrados. Se han tenido que repetir los procesos. Exacto, y nos hemos quejado de todos esos procesos porque de verdad han sido terribles, pero el de ahora, el de elección de director del INASIF,
digamos que ha sido muy satisfactorio. Por eso iba yo un poco en esta línea, porque dentro de las personas que estaban para poder seguir ejerciendo el cargo estaba la directora actual. Así es. Estaban otros candidatos, entre ellos quien ganó, obviamente, Jorge Neri Cabrera. Sí. Pero me llamó la atención una cosa. Cuando se empiezan a evaluar en los posibles candidatos, se determina por parte de la instancia del Consejo del INASIF, lo integran el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, 3 colegios. Cuando se empiezan a discutir, determinan que no llena el requisito de honorabilidad quien hasta ahora había estado ejerciendo el cargo en el INASIF. Sí, es correcto. Esa es una de las primeras cosas que me llama la atención hoy en el proceso. Efectivamente. Es la primera vez que se elige al candidato mejor calificado. Porque en otros procesos siempre se ha electo o se ha postulado a quienes tienen medianas o bajas calificaciones y solo en muy pocas oportunidades se ha seleccionado también a los que tienen altas calificaciones. No hubo en realidad un candidato o una candidata favorita.